Bien, buenas tardes con todos. Bien, en este caso voy a hacer el metrado de la zapata. Primero voy a hallar el volumen de la excavación de la zapata en metros cúbicos. Sería con esta fórmula que es lado A por lado B y por el df. El df es la altura de excavación que hemos hecho en la zapata, que sería un volumen total de 102,04 metros cúbicos. Ahora pasando con el volumen de correo de Zapata, igual usamos esta fórmula que es lado A por lado B y por la altura. Y nos saldría 49,53 metros cúbicos, 56 metros cúbicos. Ahora, para hallar el volumen de relleno, necesitamos saber calcular el área de la zapata y área de la columna. En este hemos calculado que nos sale un área total de 81,85 metros cuadrados y área de las columnas que están dentro de las zapatas, nos saldría 8,08 metros cuadrados. Ya con estos datos podemos hallar el volumen de relleno, que sería área de la zapata menos área de las columnas. Todo esto eh, por altura a rellenar. En este caso nos sale 0,60, que sería solo el DF menos la altura. Y nos saldría 44,30 metros cúbicos volumen de relleno. Ahora, para la eliminación del material excedente, eh, necesitaríamos el volumen de excavación, el volumen de relleno, el esponjamiento y el coeficiente de reducción. Bien, como hemos tomado tierra común o natural, que tiene un esponjamiento de 25 y en coeficiente de reducción de 0,8. Ya el esponjamiento nos sale dividiendo entre 100, 25 entre 100 saldría 0,25. Y el coeficiente de reducción nos sale usando esta fórmula que es 1/1 más E. Nos saldría 0,8 y ya esto, repasando en esta fórmula, nos saldría 92,11 metros cúbicos. Eso sería el volumen a eliminar. Bien, ahora pasando con lo que es encofrado. Usamos esta fórmula que es dos veces al lado A más lado B y todo esto por la altura. Y nos saldría un total de 137,02 metros cuadrados. Ahora pasamos a calcular el acero en la zapata. Ya para esto nos da los datos, que es recubrimiento, que es 7,5 centímetros, pero como estamos trabajando en metros, lo convertimos a metros, nos saldría 0,075 metros. Y el espaciado nos da cada acero a 0,175 metros. Ya para hallar el espacio en A, haríamos con esta fórmula que es lado A menos dos veces el recubrimiento, todo esto espaciado del acero, que nos saldría 4,86, pero esto lo redondeamos a 5. Y como hemos calculado el espacio, no el acero, como sabemos, un acero genera dos espacios y dos aceros tres espacios y así sucesivamente. Como tenemos cinco espacios, necesitamos seis aceros. Es por ello que tomamos el 6. Y así para todas las zapatas y igual para el espacio en B, igual con esta misma fórmula. Aquí tenemos ya los datos ya hechos. Y ahora ya pasamos con calcular el longitud del acero. Y en esta parte, igual usamos esta fórmula que es el espaciado en, en A, que sería 6 ya en este caso, por mm, lado B menos dos veces el recubrimiento y más el espaciado en B por lado A menos dos veces el recubrimiento. Todo esto por cantidad de zapatos que hay. eh, Bien, ahora ya usando esta fórmula nos sale 197,8 metros. Bien, y así para todas las zapatas con esta misma fórmula. Y ahora nos da los diámetros de cada acero y también sus pesos, según la norma. Bien, ya para sacar el peso total en kilogramos, solo sería multiplicar entre longitud por el peso
y nos saldría este resultados. Bien, y un total de 1412,27 kilogramos de acero. Bien, eso sería todo por mi parte. Ahora le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video, continuando con el metrado de nuestro proyecto, vamos a pasar ahora a metrar el cimiento corrido nuestro cimiento corrido. Para lo cual, primero vamos a hallar el volumen de excavación. Hemos hallado las dimensiones de nuestro cimiento corrido para poder hallar el volumen. Tenemos en A y en B dichas medidas 50 a 120, las cuales se van repitiendo y en algunos casos va variando. Luego de ello tomamos las longitudes, como pueden apreciar. Estas son la lista de nuestras longitudes dentro de nuestros cimientos, para lo cual, hallando la fórmula que nos ayuda a hallar el volumen, que es A por B por L, tenemos un resultado final que es de 100,152 metros cúbicos de volumen de excavación. Luego de tener el volumen de excavación, vamos a hallar nuestro volumen de eliminación de material, para lo cual necesitamos nuestro volumen de excavación por 1 más el esponjamiento, y lo cual nos dará nuestro volumen de eliminación final. Para ello hemos encontrado dentro de nuestro proyecto tierra común, en nuestro terreno de excavación, para lo cual tomaremos el 25 y al ser porcentual vamos a multiplicar por 0,25. Ahora, continuamos con el procedimiento. El volumen de excavación vendría a ser 100,752 por 1 más 0,25 del volumen de esponjamiento nos da igual a 125,94 metros cúbicos de volumen de eliminación. Luego de ello vamos a pasar a hacer el metrado correspondiente del volumen de concreto y del volumen de encofrado. Para lo cual, al igual que en el volumen de excavación, se han tomado las medidas de las longitudes necesarias, tanto área, base, altura y longitud. eh, Podemos encontrar una ligera diferencia, dado que estamos tomando en cuenta de que desde el piso natural hasta el inicio de nuestro cimiento corrido hay 0,40 metros de diferencia. Para lo cual empezamos con el volumen de concreto, con nuestros datos. El volumen de concreto en metros cúbicos nos está dando 67,17. Para ello hacemos lo mismo que en el de excavación, en el volumen de excavación, que es área por base por longitud. Luego pasamos al encofrado, que se da en metros cuadrados, para lo cual solamente tendremos en cuenta nuestra altura y nuestra longitud de cada dato, lo cual nos ha dado 2,68,67. También tener en cuenta también de que es un multiplicado por 2, dado que son dos caras dentro de nuestro encofrado. Luego de ello, estando ya dentro de esta zona, hemos aprovechado y hemos pasado a hacer el sobrecimiento corrido, para lo cual hallamos el volumen de concreto y hallamos el encofrado. Tenemos acá también nuestras dimensiones, base, altura y longitud de cada sobrecimiento. En el volumen de concreto en metros cúbicos tenemos 33,51 metros cúbicos y en el encofrado tenemos 280,65. Muchas gracias. Continuamos con la explicación del proyecto. Buenas noches a todos, mi nombre es Roy Parado Rivera y en esta parte vamos a continuar con el metrado de las columnas para el proyecto del grupo 2. En el caso del concreto, se completan los siguientes datos y bueno, con los tres últimos se calcula la altura, ¿no? Que es nivel de piso terminado 2 más el DF menos la altura de zapata. Bueno, para calcular el volumen de todas estas columnas de tipo C1 se multiplica simplemente el número de columnas por el área por la altura y de manera similar se calcula para el resto. Y si sumamos nos da un total de 78,49 metros cúbicos. Para el caso de acero en varillas, se completan también los datos similares. Y bueno, con esto se calcula la longitud del acero, ¿no? En este caso se está considerando también los recubrimientos de la zapata y de la viga y se le suma dos veces el doble, que es 0,3 metros. Lo cual nos da una distancia de 8,99. Bueno,
y la cantidad de empalmes se ingresa de manera manual, conociendo este valor. Si excede de 9, será 1, y si es menor de 9, no tendrá empalmes. Ahora, para las columnas, bueno, en todas las columnas se han utilizado diferentes tipos de acero. Desde acero, estos tipos o estos 4 tipos de acero se utilizaron en todas estas columnas. En el caso de la columna 1 se utilizó 6 aceros de 5 octavos y 4 aceros de un medio y 0 del resto, ¿no? Entonces, para calcular la masa del acero de 5 octavos que se utilizó en esa columna, simplemente es multiplicar el factor de conversión por, la cantidad de varillas que se utilizó, multiplicado por la longitud de acero, que en este caso se tiene que sumar el empalme, ¿no? En este caso el empalme es 0, así que sería 0 por 0,55 y multiplicado por la cantidad de columnas. Para cada tipo de acero el empalme es diferente. Por ejemplo, en el acero de un medio es 0,45, en el 3 cuartos es 0,70 y en el de 3 octavos es 0,35. Bueno, una vez obtenidas las masas, si sumamos de manera vertical para todas las columnas, se obtiene la masa por cada tipo de acero. O si sumamos así para cada columna los aceros que se utilizó, se obtiene se obtiene la masa total de esas columnas, ¿no? Si sumamos todo de manera vertical, obtenemos la masa total de todos los aceros utilizados en todas las columnas. Bueno, para los estribos del piso 1, también se completan los siguientes datos. Y bueno, estos datos son bueno, para la cantidad de estribos, ¿no? Si es estribo doble o normal. Cuando es estribo doble, bueno, la dimensión de B va a cambiar. Por ejemplo, anteriormente era 50, en este caso ahora es 34 porque es doble y es 2 tercios, toma 2 tercios de B. Y para calcular la longitud se utilizan nuevamente estos valores, se suman esos dos y se le resta a estos dos. Para calcular la cantidad de estribos, se utilizaron estribos de acero de un cuarto y acero de 3 octavos. Y para calcular la cantidad, bueno, esto es de manera manual, ¿no? Conociendo las separaciones. Por ejemplo, para el acero de 3 octavos, para los estribos con este acero se utilizaron 1 a 5, 6 a 10, 4 a 15 y el resto a 25, lo cual nos da un total de 28 estribos. Y bueno, para el resto también se calculó de la misma forma y nos dieron esos valores iguales. Para el caso de estos tres, se utilizó acero de un cuarto y la separación era distinta, era 1 a 5, 6 a 10 y el resto a 25. Bueno, para conocer la longitud total simplemente es el perímetro multiplicado por, bueno, en este caso la suma porque como uno es 0 y yo quiero obtener el total, le puse la suma, multiplicado por la cantidad de columnas y multiplicado por si es estribo doble o simple, nada más. En este caso, bueno, el perímetro sería la dimensión de A por con la nueva dimensión de B, ¿no? Eh, para calcular la masa simplemente es multiplicarlo por su factor de conversión. En este caso también. Y en este caso es 0 porque solamente estamos tomando el L59 que acá es 0, por eso hace 0. Si sumamos de manera vertical, tenemos la masa para este tipo de acero, o para cada tipo de acero que se utilizó. Y si sumamos de manera horizontal y luego lo sumamos todo, se obtiene la masa total de todos los aceros para los estribos, en todas las columnas. Para los estribos del piso 2 se hace de la misma manera y se calcula. Ahora para el encofrado se completan estos datos, los tres primeros, y esto se saca del plano, que es bueno, los muros que van a estar en contacto con cada columna, ¿no? Y el ancho de ladrillo. En este caso, para la columna 1 son 3 muros que van a estar en contacto y el ancho de ladrillo es 13. Entonces, eh, se completan estos datos y después los utilizamos. Bueno, en el nivel de piso, para calcular la longitud, bueno, se utilizan estos
nuevamente estos datos y obtienes la longitud que es 410, es la misma altura de hace ratos. Y bueno, para el área encofrable aquí se utiliza la cantidad de columnas, el perímetro que sería 2 veces A más 2 veces B, menos el producto de estos dos, que es lo que se le va a restar al perímetro, y se multiplica por la longitud total. De esta forma nos da el área encofrable para todas las columnas 1. De manera similar se realiza para todas las columnas y la suma total nos da un total de 330,88. Y para el encofrado del piso 2 se realiza de la misma forma y nos da un total de 201,68. En resumen, eh, el total de acero que se obtuvo para que se calculó para todas estas columnas es los siguientes valores por cada tipo de acero, está en kilogramos. Para el total de encofrado se utilizó 532,56 metros cuadrados y para el total de concreto en metros cúbicos es de 78,49. Gracias. Bien. Hola, mi nombre es Jean-Pierre y hoy voy a explicarles cómo es que se realizó el metrado de vigas del proyecto para el grupo 3. Voy a compartir pantalla para que puedan observar el Excel donde se realizó el metrado de vigas. Para empezar, el metrado con el acero de las vigas, lo que se hizo fue separar la viga como en diferentes, en diferentes partes, como acero principal en la parte superior e inferior, los esfuerzos y estribos. ¿Por qué superior e inferior? Porque, bueno, en la parte superior e inferior, los empalmes que hay en muchas vigas de este proyecto, eran de diferentes longitud, los empalmes. En la parte superior, por lo general, era de 0,80 metros y en la parte inferior eran de 1 metro. Es por eso que se hizo esa separación. Ahora, para hallar la longitud del acero principal en la parte superior de la viga, tanto en la superior como inferior, lo que se hizo fue al total de la viga, de la longitud total de la viga, se le restó 2 veces el recubrimiento de la columna, más 2 veces la longitud de los ganchos y más las respectivas empalmes que tenían, ¿no? Los refuerzos, para hallar las longitudes de los refuerzos, se hizo de manera individual, tanto los refuerzos en la parte superior como inferior. Para las longitudes de los estribos, es aproximadamente el perímetro de la sección de la viga, que en este caso es de 1,9 metros. Ahora, el número de veces corresponde al número de veces del acero principal en la parte superior e inferior. En la mayoría de las vigas, por no decir en todas, eran de 2 veces el acero principal, 2 veces varillas de 3/4, tanto en la parte superior como inferior. Y los refuerzos, bueno, eran de una vez, ¿no? Como se hizo de manera individual, pues una vez. El número de veces, para hallar el número de estribos, pues bien, básicamente se usa un razonamiento con unas fórmulas de suma y resta. Esto se explicó detalladamente en un video anterior, ¿sí? E incluso donde se da a conocer paso por paso cómo es que se hallan estas cantidad, el número de veces, ¿no? De los estribos. Ahora, para hallar la longitud total, lo que se hace es multiplicar la longitud por el número de veces. Ya teniendo este valor como longitud total, se multiplica por el peso respectivo, dependiendo del diámetro que, que tenga la varilla. En este caso, 3/4 de pulgada. Como ven aquí en la parte superior tenemos los valores de los pesos, que realizando la respectiva multiplicación obtenemos el peso en kilogramos de acero de 3/4 de pulgada. Lo mismo se hace para los demás, las demás longitudes y bien, lo mismo se hace para las diferentes vigas, como pueden observar. Ahora, ya teniendo todos los valores para hallar el total de acero en general de todas las vigas, se suma los diferentes pesos de 3/4, que en este caso nos dan 3.579,8, y en el de 1 pulgada 761, en el de 3/8, que es los estribos básicamente, solo estribos 1.528 kilogramos,
En el de 5 octavos, 152 kilogramos. Ahora, para ir al total de encofrado, podemos ver más aquí abajo, la parte de encofrado, lo que se hace es tener la sección de la viga, que es punto .30 por punto .65, en el caso de la viga 101, por la longitud total. La longitud total se obtiene de la longitud general de la viga, menos eh, los largos de las columnas, menos las distancias de las columnas que cruzan por dicha viga, ¿no? Sí, dándonos, lo cual nos da como resultado 9,8 en el caso de la viga 101. Ahora, para hallar el área del encofrado, lo que se hace es sumar la base más dos veces la altura, porque se encofran las caras laterales, más la base, ¿sí? Multiplicado por la longitud total. Como se ve en la fórmula, la base más dos veces la altura, todo esto por la longitud total. Hace lo mismo para todas las vigas, y así es como se halla el encofrado, en este caso para el piso 1 y piso 2. Con estos datos, lo que se procede a hacer es básicamente hallar el total de encofrados, que, corrigiéndolo aquí, nos da como resultado 991 metros cuadrados, ¿sí? Ahora, para realizar el volumen de vigas, ¿qué es lo que se hace? Pues básicamente ya teniendo las dimensiones como base, altura y longitud total, recordar que la longitud total es la longitud total de la viga menos las longitudes de las columnas que atraviesan dicha viga. Multiplicando estos tres valores, obtenemos el volumen total, que se usará para las columnas, para las vigas, que se usará el volumen total de concreto para las vigas. Teniendo estos valores, realizando suma para saber cuántos metros cúbicos le vamos a. Serían 110,5 metros cúbicos de, de concreto para el caso de las columnas. ¿Sí? Digamos, tenemos los valores. Eso ha sido todo. Gracias. Buen día a todos, mi nombre es Geoffrey Jürgen Atomán Calzada y en esta oportunidad voy a presentar un avance de lo que viene a ser el modelado de nuestro proyecto en este programa Revit. En primer lugar, para comenzar, vamos a poder visualizar aquí en esta vista los niveles que ya están, que fueron recolectados del plano en el AutoCAD. Entonces, tenemos dos niveles fondos de zapata, como se puede visualizar. Esto debido a que algunas zapatas llegan hasta el 2,45 y otros solamente hasta el -1,20. Y tenemos los demás niveles, los cuales nos van a servir para poder determinar hasta dónde va a estar la columna, hasta dónde también va a empezar la zapata, etcétera, ¿no? Entonces, pasamos a una vista de plano. Aquí podemos ver los ejes los cuales ya están ya ubicadas nuestras zapatas y también nuestras columnas. Aquí las zapatas, como ven, son diferentes y cada una está de acuerdo a lo que nos indica en el plano. Por ejemplo, si seleccionamos esta zapata, podemos ver aquí en el lado izquierdo que es zapata 1 por 1,70 por altura 60 centímetros, ¿no? Entonces, si seleccionamos de igual manera la otra zapata, vemos que es la zapata número 3 de 1,50 por 1,50. Y también si podemos seleccionar aquí la columna, nos sale la columna 1, que es 30 por 0,50. Y así sucesivamente con los demás. Y esto todo fueron sacado obviamente de los datos que nos dan los planos, el plano, ¿no?
Y ahora vamos a poder visualizar la acero en una columna. Esta viene a ser la columna 3, con la zapata con la que, de donde nace, ¿no? Que se indica en el plano. Entonces, si podemos ver en esta sección, esta es la columna y el estribo se encuentra ahí, determinando ya los fierros que se nos indican. Entonces, si lo vemos verticalmente, los fierros, las varillas están aquí ubicadas y los estribos también. Entonces, cuando queremos pasar a una vista 3D para ver completamente, podemos visualizar de esta manera, con muros, pero esta es la columna donde nos vamos a centrar para visualizar un poquito más a detalle. Entonces, pasamos a ver estructuras inalámbricas y vemos cómo quedaría nuestra columna con la zapata ya con el acero puesto, ¿no? En este caso, esta es la zapata número 2 y esta es la columna número 3. Entonces, esto vendría a ser el primer avance que estamos desarrollando sobre nuestro plano en este programa Revit. Muchas gracias.